Y hoy, hace 15 años, recibí la presea Estado de México en Pedagogía y Docencia, que el gobierno del Estado de México cada 2 de marzo entrega a los ciudadanos que se distinguen por alguna característica especial, ¿sí? Se hace entrega de esta presea a como a 10, 12 personas del Estado de México. A Pulgarcito lo invitaron, a Pulgarcito lo invitaron a dar un vuelo en un avión, a dar un vuelo en un avión. Hola, hola, Pulgarcito, no te vayas a asustar, pues no te caerás. Cuando llevaban 7 leguas, la gasolina se acabó, la gasolina se acabó. Hola, Pulgarcito, no te vayas a asustar, que no te caerás. En esa época yo ganaba 1,200 pesos a la semana en la fábrica, pero a veces si se me quedaba horas extras, sacaba hasta 2,000 pesos a la semana. Era una fábrica que pagaba muy bien porque el trabajo se hacía a destajo. Y ya como maestro, acá mi sueldo fue de 240 pesos, pero mensuales. O sea, es una diferencia enorme prácticamente, pero así ganábamos los maestros, ¿sí? De ayudar a tu casa a llevar un pedazo de pan a tus hermanos para que coman, porque esa era la situación. Sumamente pobres, no había ni becas en esa época, sí. No había nada, entonces teníamos que trabajar. El problema era que como en esa época yo no tenía ni guaraches, andábamos descalzos en el Paraíso, Oaxaca, pues llegamos aquí a la Ciudad de México y ahí fue donde me compraron mis tíos mis primeros zapatos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Maestros, y yo soy Hugo Rico, su anfitrión. Y hoy tenemos una historia muy inspiradora de esos maestros que vienen desde abajo y que han logrado un montón de cosas, tanto en su vida profesional como en su vida académica. Y bueno, no es que nos guste el chisme, pero vamos a conocer su historia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos contigo. Bueno, un poco la dinámica de las entrevistas es conocerlos, primero saber, bueno, de dónde vienen, cómo son, y posteriormente, dentro de esta narrativa, pues ir conociéndolos poco a poco, hasta llegar a cómo fueron maestros, y ahí pues detenernos un poco para pues, que nos puedas contar un poco de tu historia. Entonces, vamos a empezar a conocerte. ¿De dónde eres originario? Sí, bueno, yo soy originario de un pueblo que se llama Obrajuelo, municipio de Acámbaro, Guanajuato. Yo nací el 2 de diciembre de 1951. ¿Y hasta qué edad viviste ahí? Pues hasta los 6 años, 7 años más o menos. ¿Qué recuerdas del Obrajuelo? Bueno, recuerdo cuando mi mamá me estaba enseñando las primeras letras y yo las escribía en el suelo con un palito, y mi papá me presumía con sus amigos que ella sabía leer y escribir. Y no era muy común, ¿no?, que los niños en provincia supieran leer y escribir. No, porque pues, es un proceso muy complicado, dado que en esa época, estamos hablando de 1950, pues, prácticamente no había escuelas ni maestros. Los pueblos que llegaban a tener pues alguna institución únicamente llegaban hasta 3er año de primaria y no había para más. ¿Ya no había secundaria en el pueblo? No, pues te digo que nada más hasta 3º de primaria. Ah. ¿Y qué recuerdas de tu infancia? ¿A qué jugaban? ¿Qué hacían? Bueno, pues allá en el pueblo, en el rancho, lo que jugábamos los niños era principalmente a las escondidas, al valero, que en esa época se acostumbraba mucho, el yoyo, el trompo. Pues a ver si un poco más adelante nos muestras cómo se jugaban, ¿no?, para claro que los demás sí, pues puedan verlo, ¿no? Claro.
Decías que entonces viviste hasta los 6 años, más o menos. Más o menos hasta los 6 años. Y en después Obrajuelo. ahí, ¿a dónde fuiste? Bueno, mi papá tuvo una propuesta de trabajo en donde le donaron algunas tierras en el Paraíso, Oaxaca. Y nos fuimos para allá toda la familia que en ese momento estábamos en el Obrajuelo. Tu papá era campesino. Era campesino, mi mamá pues ama de casa, pero pues él no sabía hacer otra cosa más que sembrar el campo. ¿Y te enseñó a sembrar el campo? Porque no es una tarea sencilla, ¿no? No, pues claro que no, pero pues uno ahí viéndolo aprende uno algunas cosas, principalmente pues el arar, el cuidar las chivas, el ganado que teníamos. Y en general eran esas las tareas del campo que nosotros realizábamos. ¿Y qué tal eras para el campo? Pues yo digo que bien, porque pues nos quedábamos a cuidar en muchas ocasiones el producto de la cosecha. Hacíamos una especie de silos y ahí nos quedábamos a dormir para cuidar pues lo que se había cosechado. O sea, dormías en la intemperie. A la intemperie, como lo que ahora es una tienda de campaña, pero nosotros ahí lo hacíamos con varas de maíz y ahí nos metíamos a dormir. Oh, y desde ahí estábamos cuidando pues que nadie se la robara, ¿no? El maíz, el garbanzo, el frijol, lo que de alguna manera pues mi papá sembraba. ¿Y qué otras actividades hacían ahí? Pues ir a nadar al tanque que nosotros le llamábamos, era un manantial, y en el río era lo que hacíamos, ir a nadar, tanto en el tanque como en el río. Ahí pasaba el río Lerma. O sea, tú desde los 4 o 5 años sabes nadar. Así es, mi primo Lupillo me enseñó a nadar a esa edad porque él era un poco bárbaro, porque nos agarraba y nos aventaba al agua y pues teníamos que aprender a nadar porque si no nos hundíamos ahí, nos ahogábamos. Y entonces se van a Oaxaca, al Paraíso. Al Paraíso, Oaxaca. Y ahí, cuéntanos un poco de las condiciones, cómo era. Bueno, el Paraíso, Oaxaca era un lugar muy, muy bonito, hermoso, con muchos árboles, era prácticamente todo selva. Era una selva impenetrable que tú no podías pasar, prácticamente ni los rayos del sol a veces podían pasar, era todo oscuridad en ese sentido. Y como mi papá pues tenían que quitar algunas hierbas, algunos árboles, pues la mayor parte del tiempo se dedicaban a tirar algunos árboles para poder sembrar, para poder tener tierra para lo mismo. ¿Y ahí hasta qué edad estuviste? Pues más o menos como hasta que serán unos 10 años, a los 10 años más o menos. Ahí ya fuiste a la escuela. Ahí ya fui a la escuela, me tocó en una escuela donde había nada más 2 maestros. Un maestro nos daba clases de primero a tercer año y una maestra de cuarto a sexto año. Éramos pocos alumnos en realidad, pero pues a mí me tocó estar con el maestro Isaías López Ruiz, que nos daba, pues a los niños nos enseñaba a leer y a escribir, pero como pues yo ya mi mamá me había enseñado a leer y a escribir, el maestro me pasó a segundo grado, pero como ahí estábamos escuchando todo lo que decían de primero, de segundo y de tercero, pues yo escuchaba más lo de tercer año y el maestro me pasó a tercer año. O sea, el mismo maestro daba los 3 grados, los 3 grados en el mismo salón. En el mismo salón. Y cuarto, quinto y sexto los daba otra maestra, pero ya en otro salón. Oye, qué buena memoria acordarte del nombre de tus maestros, ¿no? Pues son maestros que de alguna manera pues han tenido mucha influencia en mi persona, porque yo creo que desde esa época mi meta era ser maestro. No, pues muy bien, muy bien. ¿Y a qué te dedicabas o sea, bueno, además de ir a la escuela? Porque normalmente, bueno, los niños en esa época hacían otras cosas, no solo ir a la escuela. Sí, pero prácticamente nosotros íbamos en la mañana y nos daban 1 hora para regresar a casa a comer y regresábamos a la escuela. Eran escuelas, lo que ahora se llaman escuelas de tiempo completo, ¿sí? Y pues nos quedaba poco tiempo para hacer la tarea a veces o para realizar algún
algún juego o jugábamos con algunos compañeros. Y bueno, entonces tú estuviste ahí hasta los más o menos 10 años. Como a los 10 años, más o menos. ¿Cuántos hermanos? ¿Tú tienes hermanos? Claro, sí. ¿Cuántos son? Pues nosotros somos 12 de una familia muy numerosa. A mí me tocó ser el sexto. ¿Y cuántos son de hombres y mujeres? Somos 7 hombres y 5 mujeres. Balanceado sí, más o menos, el equipo, ¿no? Más o menos. Y entonces tú eres en medio. En medio, el sexto. Y cuando llegan a Oaxaca, ¿cuántos hermanos estaban ahí? Porque tú eras muy pequeño, ¿no? En esa época, ¿no? Sí, estábamos, pues prácticamente pues éramos 6 y 7, 8. Prácticamente éramos 8 hermanos. Y allá nació una hermana, Juanita, allá nació en El Paraíso, Oaxaca. Y porque bueno, nos habías comentado un poco antes de estar al aire que también realizabas algunas ventas en Oaxaca. Ah, sí, pues nosotros en realidad pues éramos muy pobres, la verdad teníamos que trabajar, pero mi papá y mi mamá como no tenían dinero para completar el pasaje completo, había un camión nada más en la mañana, a las 5 de la mañana salía y regresaba hasta las 6, 8 de la noche, 9 de la noche, más o menos al pueblo. Y mis papás, como no teníamos dinero, me mandaban a mí nada más con la mitad del pasaje. Pero me daban gallinas, me daban huevos, me daban pues productos de lo que se hacía ahí en el campo, y yo lo tenía que vender en una ciudad que se llama Acayucan, Veracruz. ¿Estabas casi en los límites entonces con Veracruz? Sí, estamos pues ni tan cerca, porque de ahí en el camión se hacía 4 o 5 horas para llegar. Es que era pura terracería. Sí, los caminos antes eran diferentes, ¿no? Sí, y pues se hacían muchas horas. Entonces, si tú solo te mandaban con la mitad del pasaje. Así es. Y si no los vendías, pues no podías. No podía regresar porque tenía que pagar la otra mitad. Entonces mi meta era vender los productos que yo llevaba para poder comprar algunas cosas que ya me habían encomendado ahí para la casa. Incluso también herramienta para el campo. Entonces yo lo tenía que vender a fuerza, porque si no ni siquiera comía y tampoco tenía para el pasaje de vuelta. Pues qué aventurado, ¿no? Porque, o sea, tenías que 9, 10 años cuando hacías más o menos 9 años, sí. ¿Y qué te decían las personas? O sea, ¿se les hacía común que los niños...? Era muy difícil, porque nadie de los que pasaban ahí a verme, pues todos creían que yo iba con un adulto, entonces no preguntaban sobre las cosas que estaban ahí en venta. Entonces yo lo tenía que ofrecer, pero muchas veces me creían, otras no, pero poco a poco pues me fui haciendo también de mis clientes y ya me conocían. Yo les llevaba huevos, gallinas, y productos que se elaboraban ahí en el campo y que mis papás cosechaban, y los tenía que llevar ahí a Cayucan. Y después o sea, bueno, ustedes están un tiempo aquí en Oaxaca y de ahí migran nuevamente. Sí, porque las condiciones económicas cada vez eran peores y mi mamá pues ya a veces no teníamos ni para comer. Entonces ella optó por venirse ya acá a la Ciudad de México y dice: pues José, yo ya no te sigo, ya ahora sí me perdonas, pero nos tenemos que regresar. Aquí ya no hay para comer, estamos cada día más pobres y yo creo que mis hijos tienen la fortaleza como para poder trabajar allá en México. José era el nombre de tu papá. Así es, sí, mi papá se llamaba José Rico Díaz. Y vienen a la Ciudad de México, pero bueno, son 9 hermanos. Pues nos tenemos que repartir. Una hermana que se llama Beatriz, que ya falleció, y yo nos quedamos con unos tíos ahí en las calles de Tacuba, en el centro histórico. Ellos cuidaban un edificio ahí en las calles de Tacuba e Isabel la Católica. Entonces pues ahí nos quedábamos también nosotros a dormir, pero ahí en esos años me llevaron a cruzar la primaria a una escuela que está casi frente a la plaza de Santo Domingo, ahí en el mero corazón de la Ciudad de México. Súper céntrico, ¿no? Sí, súper céntrico. El problema era que
como yo no, en esa época yo no tenía ni huaraches, andábamos descalzos en el Paraíso, Oaxaca, pues llegamos aquí a la Ciudad de México y ahí fue donde me compraron mis tíos mis primeros zapatos, ¿sí? Pero también, pues como estábamos prácticamente, pues ahí ocupando pues una recámara, un pedazo de la recámara, pues teníamos que trabajar también y ayudar económicamente a mi tío. Entonces él era barrendero, él trabajaba acá por Santa Julia y nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana para ir ahí a barrer. Entonces él iba barriendo y yo iba cargando un carrito de basura y recogiendo la basura que él juntaba. Sí, que fuera juntando. Que fuera juntando. ¿Y ahí qué edad tenías? Pues ya más o menos como unos 11 años, más o menos. Bueno, pero seguías siendo un niño, ¿no? Sí, 10 años más o menos, porque ahí hice el cuarto año de primaria nada más. En esa escuela, se llama Daniel Delgadillo. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el turno vespertino. Pero, o sea, básicamente a tus 10 años habías ya tenido como 3, 4 oficios, ¿no? Pues sí, pues era la necesidad de poder, pues mantenerse, de poder comer. Entonces no había de otra. Aunque también un poco, bueno, la idea de los padres en ese entonces era tener muchos hijos para que ayudaran, ¿no? Al campo, a las labores del campo, pues era lo tradicional. Quien tenía menos de 6 hijos, pues ya no lo veían muy bien. Tenía a fuerzas de 6, 7, 8, 9, 10 hijos. Pues sí, era un contraste, ¿no? Con lo que es hoy en día, ¿no? Pues sí, pero las condiciones eran muy diferentes. El contexto, porque se había venido de un proceso de la revolución, de la guerra cristera, un proceso muy difícil para México, en donde el campo prácticamente estaba abandonado. Entonces tenía que la gente que cultivar para poder generar riqueza pues, económica. Sí, para ellos, ¿no? Y entonces, ¿nuevamente vuelven a migrar a los 11 años más o menos? Bueno, pues te repito, a mí me tocó estar en la Ciudad de México y otros hermanos se fueron con otro tío a la colonia Pensil en la Ciudad de México. Sí, ahí en la calle se llama Casa Amarilla, número 65. Ahí se quedaron otros hermanos, mi papá, mi mamá. Pero pues también las condiciones, ahí tenía mi papá que pagarle renta a uno de mis tíos. Entonces uno de sus hermanos de mi mamá, que vivía en San Antonio Sumayucan, en Naucalpan, en el Estado de México, dicen, vente hermana, ya no estés ahí con él, yo aquí te presto este cuartito y aquí para que todos se vengan. Y fue así como pues todos nos fuimos a vivir a San Antonio Sumayucan, en Naucalpan. Y ya se volvieron Y ya nos volvimos a reunir, pues sí, todos. Y ahí ya cursas... Quinto y sexto año de primaria en la Escuela Emiliano Zapata, aquí de San Antonio Sumayucan, en Naucalpan. ¿Sí? Y uno de mis maestros de quinto y de sexto año fue el maestro Fernando Zamora, un maestro pues que esos que verdaderamente son maestros, y otra vez a mí me entra la inquietud o la vocación de ser maestro. Y ahí, ¿cómo buscas? Bueno, un poco más adelante buscas ser maestro, pero ¿tú ahí acabas la primaria? Acabo la primaria y me consiguen trabajo en una fábrica de papel en la Kimberly Clark de México como ayudante pues primeramente de recolección de material de desechos, pues de material que se hacía ahí, Sí, de papel, ¿no? Que sobraba. Pues no era de papel, sino que era más bien como una especie de alambres. Alambre, entonces ahí fue mi primer contacto con la fábrica, pero ahí no me pagaba todavía, porque nada más recogíamos el material y un señor nos daba cierta cantidad de dinero. Pero también quiero comentarte que en la primaria pues tuve que trabajar. Bueno, desde que llegamos aquí a la Ciudad de México tuve que trabajar, te digo, fui ayudante de mi tío como barrendero, pero también en cierta ocasión ahí mismo
pues un camión me quería atropellar o me quiso atropellar y aventé el carrito y lo deshizo. Si no, ya no lo hubieras contado. Si no, ya no hubiera contado a usted esta historia. Y entonces mis tíos pues ya no fui a ayudarle a mi tío, pero le tenía que ayudar a una de mis primas. Ahí ella trabajaba en una joyería y le tenía que ir a llevar algunos productos que se hacían ahí en la joyería para grabarlos hasta la calle de Palma. Entonces me daban a mí todos esos productos o joyas y yo los llevaba ahí para que los grabaran y luego los regresaba y ya me daban una propina. Y también cuando ya estaba en Naucalpan, pues ahí también nosotros teníamos que seguir trabajando, porque en la mañana mi mamá nos hacía tostadas para vender y menta para vender ahí afuera de la escuela de la Emiliano Zapata. En la mañana yo me quedaba vendiendo y mi hermana Eva entraba a estudiar ahí la primaria, y ya en la tarde pues a mí me tocaba dejar el puesto, dejar la venta y meterme a estudiar en el quinto y sexto año de primaria. Y cuando salí de ahí, pues me invitaron a trabajar de ayudante de pintor. Una persona que conocía a mis papás, también les fui a ayudar a trabajo de carpintería. Busqué trabajo en una empresa que era de tornos, y así me la pasaba, pero prácticamente tenía que seguir trabajando. Y también ahí por el Toreo está un centro comercial que se llama Urrera, y ahí también trabajé de cerillo, sigo de empacador, era empacador. Entonces en la mañana pues iba a trabajar ahí, y en la tarde ya entré a la secundaria, a una escuela que está por el Metro Tacuba, que se llama Cuauhtémoc. Era secundaria por cooperación, era una escuela nocturna, y ahí entonces para ir a estudiar tenía que trabajar en la mañana y entraba a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche, y a veces pues también lo mismo, casi sin comer, me la pasaba todo el día, y pues eran las condiciones de mucha pobreza que había en esa época. Y tú salías a las 10 de la noche, pero el transporte en esa época no era como ahora, ¿no? Que básicamente casi todo el día hay transporte, ¿no? No, porque nada más llegaban muchos camiones hasta lo que se llama el Molinito, y ya de ahí del Molinito para San Antonio teníamos que aventárnoslas caminando, como 1 kilómetro más o menos. O sea, trabajabas, estudiabas y todavía para llegar tenías que hacer un poco de ejercicio, ¿no? Pues para sí, poder... caminar un poco para llegar a casa, y luego ya el otro día otra vez a la misma rutina, ir a Urrera a trabajar de cerillo. Pues no sé si alguna vez has contado a los, no sé, 15 años cuántos trabajos has hecho, ¿no? Porque básicamente pues desde que tenías 4 o 5 años hacías ya cosas, ¿no? Sí, yo creo que hubo la necesidad. Cuando existe la necesidad, tiene uno que ver la forma de satisfacer esa necesidad, ¿sí? De ayudar a tu casa a llevar un pedazo de pan a tus hermanos para que coman, porque esa era la situación. Sumamente pobres, no había ni becas en esa época, sí. No había nada, entonces teníamos que trabajar para poder satisfacer pues las necesidades. Mi papá al venirse a la ciudad, desafortunadamente él no consiguió trabajo inmediatamente, sino que empezó a trabajar de peón, de albañil, y empezó a aprender también la albañilería. Y esa es otra de las cosas. Mi mamá en el pueblo, ella era partera, ayudaba a la gente a tener, a las mujeres a tener a sus bebés, y aquí cuando llegamos a Naucalpan empezó a sobar a los niños, y ya también era otro ingreso para la familia, para que nos pudiéramos mantener. Sí, pues cada quien aportaba un poco, ¿no? Y entonces tú, bueno, trabajando además colaborabas a tu casa, ¿no? O sea, tú cubrías tus gastos, pero además ayudabas, no sé, a lo mejor a la cuestión de alimentación, llevabas algo a tu casa. Sí, porque pues, mi dinero, que afortunadamente ahí como cerillito,
y después en la Kimberly Clark de México, pues me permitía tener algo de dinero y compartirlo con mis hermanos, con mi mamá, pero yo también tenía que cubrir mis necesidades. La primera, pues era cubrir la mensualidad, que en esa época eran 60 pesos mensuales de mensualidad en la secundaria nocturna. ¿Sí? Pagabas. Sí, y luego yo tenía que tener para mi pasaje de regreso, porque si no, ¿cómo le hacía? Y una anécdota que había por ahí, ahí en Tacuba, era la terminal de todos los autobuses de la México-Tacuba-Huixquilucan. Entonces había un lugar donde vendían unas tortas riquísimas y me queda esa sensación porque costaban 2 pesos las tortas y qué sabor tan agradable. Era lo más agradable que pudieras tener, pero yo con las ganas pues no me las podía a veces comprar porque me quedaba sin dinero para el camión y a veces me tenía que aguantar, pero era algo que pues lo ansiaba, una torta. Verás qué sabroso sabe una comida o una torta cuando tú tienes hambre. Sí, pues es el esfuerzo, ¿no?, que van a veces realizando para poder conseguir a veces pequeñas cosas, ¿no?, pero que las puedes llegar a disfrutar, ¿no? Sí, así es. Y entonces aquí terminas la secundaria y seguías trabajando. Pues me tuve que meter a la Kimberly Clark, pero ahora ya como obrero. Yo ya tenía 15 años y me dieron la oportunidad de trabajar como obrero. Y ahí pues teníamos que rolar turnos en la mañana, en la tarde y en la noche, una semana y una semana. Entonces pues tampoco ya había la oportunidad de poder pues estudiar, ya no había la oportunidad de poder estudiar, pero a veces Dios me ha puesto en mi camino a personas que me han ayudado y gracias a Dios y gracias a ellos pues tuve la fortaleza y la fortuna, la suerte de poder en primer lugar ser maestro, porque el maestro Jesús Garduño Cervantes trabajaba en la comunidad donde nosotros vivíamos. Él trabajaba en la mañana y en la tarde, y en la noche, para no aburrirse, pues hizo un club de oratoria y declamación al cual nos invitó uno de mis primos a estar en ese curso, en ese taller que él daba, y fue así como pues entré a tomar clases de oratoria y declamación, pero al mismo tiempo pues también seguía trabajando. Entonces el maestro Jesús me invitó ya formalmente a ser maestro, porque en la época de los 60, a finales de los 60, principios de los 70, en México se carecía de muchos maestros, no había maestros prácticamente, porque además los sueldos eran muy bajos, porque se consideraba una subprofesión, porque después de la secundaria ya hacían 3 años los maestros, terminaban la secundaria 3 años y ya podían trabajar, ¿sí? Entonces, pues había esa necesidad también y empecé a trabajar ahí en la escuela nocturna por cooperación. Me tocó dar quinto y sexto año, me dieron la oportunidad de poder trabajar, pero pues yo tampoco sin saber qué enseñar. Pero, o sea, tú tenías ahí con secundaria terminada. Con secundaria terminada, en quinto y sexto año. Entonces el maestro Jesús me dijo, ya deja mejor la fábrica y vente a trabajar aquí conmigo y yo te consigo el próximo año una plaza de profesor alfabetizante. Así era la plaza, se llamaba de esa manera. Entonces, como alfabetizante, me consiguió una plaza con apenas la secundaria en la escuela primaria Benito Juárez, aquí de Naucalpan. Y empecé a trabajar con segundo año de primaria. Pues no, con secundaria es muy difícil que tú sepas pues qué vas a decir o qué vas a hacer. Sí. Entonces, como el segundo año de primaria y los alumnos ya sabían leer y escribir, entre comillas algunos porque otros no, pues les tenías que enseñar algunas cosas elementales. Y ahí empezó mi historia como maestro, pero pues la realidad es que yo tenía que seguir estudiando, porque si no, pues ya no había ninguna posibilidad de dar continuidad al trabajo como maestro. ¿Y recuerdas un poco, decías que la profesión era muy mal pagada en ese entonces? ¿Recuerdas cómo poder compararlo? Sí, mira, en esa época
Yo ganaba 1,200 pesos a la semana en la fábrica, pero a veces si se me quedaba horas extras, sacaba hasta 2,000 pesos a la semana. Era una fábrica que pagaba muy bien porque el trabajo se hacía a destajo. Y ya como maestro, acá mi sueldo fue de 240 pesos, pero mensuales. O sea, es una diferencia enorme prácticamente, pero así ganábamos los maestros. Ya si pasábamos a otro nivel, a otra categoría, ya eran 600, 700 pesos a la quincena, que en esa época ya ganaba un maestro titulado. El problema es que no había maestros, ni siquiera con estudios de normal. O sea, tú decidiste ganar pues, mucho menos, ¿no? Casi Claro. 10 veces menos que Lo que ganaba, pero pues logré mi objetivo, mi meta era ser maestro y creo que al final lo logré, ¿sí? Pero también, gracias a Dios y gracias al destino nuevamente, el profesor Carlos Jan González, que en esa época era el gobernador del Estado de México, pues crea las escuelas normales, algunas escuelas normales, y en ellas algunos cursos intensivos donde los maestros que no teníamos los estudios podríamos continuar con nuestra preparación. Fue así que trabajábamos de lunes a viernes, y los sábados y algunos domingos teníamos que ir a estudiar en alguna escuela. Ahí me tocó estudiar en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, en el curso intensivo, que en esa época dependía de la normal número 1 de Toluca. Y hacían este curso y era como si hubieras acabado la normal. Sí, a mí me tocó de 4 años. 4 años estar en la normal de Cuautitlán Izcalli, y ya al egresar pues ya me dieron mi carta de pasante, y ya posteriormente hice mi examen profesional y ya me titulé como maestro. Y o sea, tú mientras estabas estudiando seguías dando clases en la primaria. Así es, así es. ¿Cuánto tiempo estuviste así, los 4 años? Hasta más, yo creo como unos 6 años, porque fueron 4 años, como unos 6, 7 años estuve trabajando de esa manera, pero más o menos para compensar el salario y la necesidad de maestros que había, pues a mí me invitaban a trabajar en otras escuelas, en la mañana, en la tarde, y luego en la noche con el maestro Jesús en la nocturna. O sea, teníamos que trabajar los 3 turnos, más o menos para pues tener un poco de mayor ingreso. Explícanos una cosa, porque la normal no era en ese entonces un bachillerato, pero tampoco era una carrera, ¿no? No, pues sí era carrera de alguna manera, pero en esa época había, nada más te digo, después de la secundaria se hacían 3 años y ya egresabas como maestro. Por eso también a los maestros nos pagaban muy poco. Pero cuando yo ya entré a estudiar, les aumentó 1 año, entonces ya fue de 4 años, ¿sí? Posteriormente, poco a poco se fueron aumentando los años hasta que se hizo o se creó la licenciatura en 1985, y ya se hizo 3 años de bachillerato y 4 de normal, que es hasta la fecha. Y entonces ya terminas la normal en este curso como intensivo. Y después, ¿qué es lo que...? Pues hay la necesidad también de poder ingresar a una institución de educación superior, en este caso la normal superior. Hice examen para ingresar aquí en la Normal Superior de México, que estaba en Fresno, y ahí en San Cosme, en la calle de Fresno. Hice el examen y afortunadamente pues me quedé, y en el turno vespertino también, porque en la mañana pues seguía trabajando en la primaria Benito Juárez, aquí en Naucalpan, y en la tarde pues tenía que ir a estudiar en la Normal Superior el primer grado de pedagogía. Pero te digo, a veces Dios fue bueno conmigo, las circunstancias pues me ayudaron, porque en cierta ocasión una alumna de la Normal de Cuautitlán Izcalli fue a hacer una encuesta para poder titularse allá de maestra, y me conoce y me saluda, y de regreso a la escuela va con el director, que en ese entonces era el maestro Manuel Pereira Mejía, y le dice: maestro, ¿a quién cree que vi en la Normal Superior?
al maestro José Rico, dice. Ah, muy bien. Y pues, como gracias a Dios también me titulé en la normal elemental, ahí en la normal de Cuautitlán Izcalli. Afortunadamente pues no es por presunción, pero fui el único que salió con mención honorífica en mi examen profesional. Y el maestro Manuel me tenía pues mucho afecto, ¿no? Mucho cariño hacia mi persona, y mandó al subdirector a que me fuera a buscar a la escuela primaria Benito Juárez para decirle que fuera a verlo porque me necesitaba. Y fue como fui a ver al maestro Manuel, y me ofrece la oportunidad de trabajar ya en la escuela normal, con primer año de normal superior, con primer año de la especialidad en pedagogía. Y antes de que vayamos a esta nueva etapa, ¿recuerdas alguna anécdota que te haya pasado en la primaria? Porque no es fácil tener a los niños, ¿no? ¿Qué les hacías, por ejemplo, para que bailaran, para que, pues, no sé, convivieran? Bueno, como maestro de primaria hay muchas satisfacciones. Yo creo que una de ellas es cuando pues hubo también la necesidad de poder poner mosaico en mi salón. Aquí la gestión que se tenía que realizar pues era tener el cemento, la arena y la mano de obra y el material para poder hacerlo. Y ahí me tocó ir a una mina que estaba adelante como a unos 2-3 kilómetros para sacar la arena, y con bultos llevarlos a la escuela. Hacíamos prácticamente como una peregrinación con los alumnos, con sus botecitos, unos con costalitos, pero llevábamos todos la arena, y conseguí el cemento para poder poner el mosaico ahí en la escuela. Y eso yo creo que eso fue una de las grandes satisfacciones que me dio en ese sentido. Pero como maestro de primaria, tú tienes que saber de todo, ¿sí? Saber poner bailables, saber de educación física, de educación artística. Todo esto es importante que tú como maestro de primaria pues lo sepas, porque además de eso en la normal nos enseñaron algunas danzas, algunos bailes regionales, nos enseñaron a cantar a coros para los niños de primaria, para los diferentes grados. ¿Recuerdas algún bailable que hayas puesto? Sí, pues fueron muchos, sobre todo Veracruz, del norte, Amor de Madre, de Veracruz, La Bamba, de Michoacán, el Jarabillo de Tres, el jarabe michoacano, pues muchos, porque teníamos que ponerlos para diferentes festivales que se hacían en la primaria. Pues a ver si un poco más al rato nos muestras, ¿no? Como claro que sí. Algún bailable, ¿no? A ver si todavía me acuerdo, ¿no? Quincun tilimolitali molinasa, quincun kai, quincunco, quincun tilimolitali molinasa, quincun kai, quincunco. Oh Nicotema, chalabe, quincunkai, quincunco, quincunkai, quincunco, quincunkai, quincunco. Tú, bueno, haces esta parte como colaborativa en donde los niños participan para hacer en conjunto algo. Hoy en día, básicamente hasta te podrían demandar por eso, ¿no? Porque sería como una especie de ponerlos a trabajar, ¿no? Sí, bueno, son cosas diferentes porque en esa época había mucha disciplina en los niños. El castigo que los papás incluso nos decían, maestro, péguele a mi hijo por si le falta el respeto o si no lo obedece. A mí me llegaron a los papás a llevar las varas o el cinturón, el mismo metro o la regla que teníamos la usábamos, pero era muy difícil que los empleáramos porque había respeto. Es algo que hoy en la actualidad ya no existe. Y teníamos ahí nosotros la vara, la regla, el cinturón, pero pues nada más servían ahí como son objetos
pues de adorno, porque prácticamente no los empleábamos, porque te digo, había respeto hacia el maestro, respeto hacia sus compañeros y sobre todo había disciplina. Los enseñábamos a ser disciplinados, a ser obedientes de alguna manera, colaborativos. Yo tengo fotografías en donde las niñas barren el salón, lo trapean, pintamos ahí. Los alumnos son los que hacen las actividades. Te digo, hacíamos prácticamente una excursión hasta las minas para poder traer los materiales que nos permitieran pues hacer bardas ahí, poner pisos en los salones, hacer muchas actividades, pero hoy en día creo que no les permiten ni siquiera tratar con afecto a los alumnos. Antes nosotros como maestros nos llegaban, nos abrazaban, nosotros podíamos tener el contacto físico con los alumnos, con las alumnas, pero no con morbo, sino con afecto, con cariño, y eso les dábamos el cariño que a veces en casa no lo tenían, pero el maestro servía como ese enlace, ¿sí? para poder que los niños se sintieran contentos, a gustos. A mí me gustaba mucho cuando un alumno dice, maestro, pues ya nos aburrimos, vamos a hacer, ¿quieren gritar? Pues griten, ¿no? ¿Quieren jugar? Pues vamos a jugar dentro del mismo salón. Hacíamos juegos, hacíamos adivinanzas, hacíamos muchas actividades donde los niños podían ya desarrollarse de una manera diferente, ¿sí? ¿Vamos a cantar? Pues vamos a cantar. A nosotros en la normal nos enseñaron coros para primer año, coros para segundo y tercero, para quinto y sexto, para todos los grados de la primaria. Y eso creo que es algo pues que casi no se olvida, porque tú lo aprendes como maestro y es algo muy hermoso. A ver si un poco también más adelante nos puedes cantar algunas canciones. Pues si ¿no? usas como algo muy hermoso que nos enseñó nuestro maestro de coros, el maestro Urbán Velasco, Gerardo Urbán Velasco. Él nos enseñó, por ejemplo, para primer año, nos enseñó que siempre hay que decirles a los niños a qué vamos a jugar. Pues vamos a jugar al avioncito, ¿sí? Si nosotros queremos enseñar, por ejemplo, los nombres de los dedos de las manos, los aviones, la gasolina, todos los proyectos que pudiéramos hacer enfocados prácticamente con la comunidad, pues esa relación la podemos hacer. Por ejemplo, a ver, ya se cansaron, vamos a cantar un coro muy bonito que ustedes deben de saber. ¿Saben cómo se llama este dedo? No. Pues se llama pulgar. Y a los niños que se portan bien, pues siempre les dan una recompensa, siempre hay para ellos algo extra, ¿no? Entonces vamos a cantar una canción que se llama Pulgarcito, ¿sí? Y ahora todos los niños, a ver, levántense, vamos a aplaudir. A Pulgarcito llegó un señor y lo invitó a dar un vuelo en un avión. Fíjense nada más que qué padre que lo hayan invitado a dar un vuelo en un avión. Vamos a ver todos a aplaudir. A Pulgarcito lo invitaron, a Pulgarcito lo invitaron a dar un vuelo en un avión, a dar un vuelo en un avión. Hola, hola, Pulgarcito, no te vayas a asustar, pues no te caerás. Cuando llevaban 7 leguas, la gasolina se acabó, la gasolina se acabó. Hola, Pulgarcito, no te vayas a asustar, que no te caerás. Bueno, aquí la dinámica es enseñarles lo de los dedos. A lo mejor, si estamos hablando de un avión, pues sabemos que ya los aviones no utilizan gasolina, ¿no? Es otro tipo de combustible, pero hay también que decírselos a los niños, e incluso en esa época se podía entrar al aeropuerto de la Ciudad de México y ver los aviones o simplemente verlos pasar volando. Todo eso es algo bonito que uno que está en contacto directamente con la comunidad en la que tú estás trabajando. Y así pues hay otros coros que los maestros nos enseñaban y lo teníamos que relacionar con una actividad, con un proyecto que se elaborara.
No, pues es muy padre en este tipo de actividades, ¿no? Sobre todo pues para los niños, ¿no? Pero después empiezas ya una etapa pues diferente, ¿no? A trabajar ya no con niños, sino con jóvenes. Con jóvenes. Sí, bueno, ya una vez que nosotros y que el maestro Manuel me dio la oportunidad de trabajar en la normal, pues ahí ya trabajábamos en Pero tú la ya eres mañana. Administrativo. Bueno, no, era bueno, de las dos cosas. A mí me dio la comisión de revisar el trabajo para que los alumnos se titularan. ¿Sí? Había ahí 4 opciones. A nosotros nos comisionaron en la sección de exámenes profesionales. Éramos 3 compañeros, el maestro Ángel Flores García y el maestro Héctor Rodríguez Mejía, que los dos ya también se nos adelantaron, descansen en paz, pero éramos 3 en la sección de exámenes porque teníamos que atender a cuatro grupos de la normal, del curso intensivo, y 2 grupos más del curso ordinario. Entonces eran cerca de 400 alumnos los que teníamos que atender y nos los dividíamos entre los 3 compañeros. Y les revisábamos sus trabajos, que en esa época era lo de tesis memoria, obra pedagógica o memoria simplemente. ¿Sí? Entonces había 4 opciones para poder titularse y nosotros se los enseñábamos. Y ahí pues nos pasamos los 3 años y al egresar ya de la normal superior, pues afortunadamente el coordinador o jefe de la especialidad, el maestro Jesús Farfán Hernández, pues no sé qué vería en mí, pero me dice: Rico, te quiero que trabajes aquí conmigo, y me invitó a colaborar con él en el turno ordinario y me dio pues tener que trabajar de 6:30 a 8 de la mañana dando clases a los alumnos de la especialidad de pedagogía. Y acá yo seguía trabajando en la normal de Cuautitlán Izcalli. Pero también cuando uno egresa de la normal superior, pues le dan a uno una plaza. Sí, en este caso nos dieron la plaza de orientador educativo con 19 horas base, ¿sí? Pero en esa época también nace prácticamente la Universidad Pedagógica Nacional en el Ajusco. Y también algunos maestros que me conocían, pues me dicen: Rico, participa para tener una plaza en la Universidad Pedagógica, va a haber un concurso de oposición y participa. Pues me invitaron y participé. Y gracias a Dios también tuve la fortuna de obtener la plaza por dictamen o por concurso de oposición, porque éramos muchos los que participamos y pocos los que nos quedamos a trabajar en la UPN en esa época. Estamos hablando ya en la época de los 80, 81, 82. ¿Y ahí dabas horas clase? Los sábados y algunos días en la noche, pero ya fue un martirio para mí porque pues en la mañana de 6:30 a 8 daba clases en la normal superior de didáctica de la especialidad. Y luego de ahí corriendo iba hasta Cuautitlán Izcalli porque tenía que entrar a las 9. Luego salía a la vez a la 1, 2 de la tarde y luego correr a la secundaria para trabajar como orientador. Y a veces los fines de semana ya y en la noche también, en algunos otros días, trabajar en la UPN, también en la sección de exámenes profesionales. O sea, fue un batallar, pero bastante complicado. ¿Y cuánto tiempo duró este espacio en el que trabajaste en ese horario? Pues como unos 3 años más o menos, porque después a nosotros en la sección de exámenes profesionales, el gobierno del estado pues nos comisionó ya a trabajar de tiempo completo. Ya entrábamos a las 9 de la mañana y teníamos que salir a las 4 o 5 de la tarde. Y por eso tuvimos que renunciar ya a algunas actividades que teníamos. Ya la normal superior ya no fui, la secundaria pues todavía tuve esa oportunidad de poder trabajar ahí. Sin embargo, se viene otra situación que de alguna manera pues Dios también me dio ese privilegio de que me invitan el maestro Álvaro López Espinosa,
que en esa época era jefe del departamento de normales, a ser director de una normal. Yo le pedí a maestro, pues yo quiero ser director de la normal de Cuautitlán Izcalli. Y me dijo, no, maestro Pepe, yo lo quiero en la normal de Atizapán, porque quiero que usted me resuelva todos los problemas, todos los conflictos que hay en ella. Y fue de esa manera como llegué a la normal de Atizapán de Zaragoza como director, y ya tuve que renunciar a todo. Ahora sí a la secundaria, a la UPN, a todo. Y ya nada más me dediqué de tiempo completo a ser director de la normal de Atizapán. No, pues ya te fue mejor ahí, ¿no? Sí, porque económicamente también me fue muy bien, porque nos pagaban 3 plazas. Nos daban, tenían la plaza de director, 20 horas comisionadas y aparte otra plaza de subdirector escolar. O sea, 3 plazas en una. Y decías que había algunos problemas en la escuela. En la normal de Atizapán en esa época sí se presentaron algunos conflictos de maestros y pues prácticamente nadie quería ser director de la normal porque era un reto, ¿sí? Era muy difícil ser director de esta institución y pues yo me aventé como el Borras, ¿no? Y pues, pero fueron años muy difíciles, muy complicados, pero gracias a Dios también tuve la oportunidad de, pues, de hacer las cosas de tal manera que pude resolver todos los problemas, los conflictos que se daban y al final, pues, creo que me fue bastante bien. ¿Y qué pasa después de la normal? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que haces? Porque dices que Pues, ahí estuviste 6 años. 6 años como director y 3 años, prácticamente 4 como maestro, ahí impartía las materias de didáctica y y ya posteriormente fui director, entonces ya y no. nos contabas un poco también antes de cámaras que te pasó algo con un gato que parecía que ahí Sí, como algo bueno, paranormal, ¿no? Pues sí, es algo que no me lo he explicado hasta la fecha porque, no sé, había siempre en las mañanas, había un gato negro que estaba ahí en la escuela, que llegaba, y yo le decía al conserje, pues retírelo, sáquelo, y lo sacaban y el gato regresaba y regresaba, y yo seguía con mis problemas y con los problemas con los maestros, con alumnos, con padres de familia, con todo mundo tenía problemas. Y en cierta ocasión, y le digo, pues mete el gato a mi coche y lo voy a tirar. Y lo fui y lo metimos al coche y lo iba a tirar allí en la presa Madín. Pero al abrir la puerta, el gato, ya no había ningún gato. ¿Qué pasó con el gato? No lo sé. Pero a partir de ahí, mis problemas como director de la normal desaparecieron. Es algo divino, no sé, hasta ahorita no me lo puedo explicar, pero me ayudó mucho, mucho a que ya no fuera ese gato a la escuela. Pues qué curiosidad, ¿no? De repente hay esas cosas que son a veces inexplicables, ¿no? Y entonces, bueno, terminas esta gestión ya en la normal, ¿y qué es lo que siguió para ti? Pues una vez que conseguí pues ahí había un problema muy fuerte en la normal, porque prácticamente era obra negra cuando se entregó esa escuela. Entonces, en temporada de lluvias, pues se inundaban todos los salones y teníamos nosotros que andar en tabiques, poner tabiques, porque pues el agua se metía. Entonces, pues gracias a Dios me dieron, el presidente municipal me apoyó mucho para tener una entrevista con el gobernador del estado, que en ese momento era el licenciado Alfredo Baranda. Tuve ese contacto, ese acercamiento, y le solicitamos la construcción de la escuela ya en forma. Y sí, gracias a Dios me apoyó él con el secretario de Educación, el licenciado Jaime Almazán Delgado. Me ayudaron y creo que es una obra pues que le dejé a la comunidad, ya la construcción de la escuela normal como en la actualidad está. Y es algo único porque no hay ninguna escuela con estas características en todo el Estado de México. Es algo único que me costó de alguna manera realizar la gestión para que ya no
ya no penetrar la lluvia, y también de alguna manera pues me tocó ser el creador de la unidad pedagógica. Hice este proyecto, se lo llevé al maestro Álvaro y me dio la autorización, y ahí creamos el jardín de niños, la primaria, la secundaria, la preparatoria, y pues ya estaba la normal. Entonces a mí me tocó ser el director fundador. Me siento orgulloso de ser fundador de la unidad pedagógica de Atizapán de Zaragoza y ser director de preescolar, porque en esa época casi nadie, ningún maestro era director de preescolar o de jardín de niños. Entonces, casi por lo regular eran puras mujeres, y ahí me tocó ser ahí el director del jardín de niños, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, y en esa época creamos otra, aparte de la licenciatura en primaria, creamos la licenciatura en Ciencias Sociales. Y te quiero decir que en el 85, en 1985, se crea a nivel nacional la licenciatura en Educación Primaria. Entonces ahí ya se hace 3 años de bachillerato y 4 de normal. Entonces la carrera de normal se hace ya en 7 años prácticamente. Entonces básicamente es una licenciatura ya. Ya, sí, pero a partir de 1985, y ahí me tocó esa época ahí. ¿Y hasta qué año estuviste en la normal? A finales del 90, ya a partir del 91, recibo pues una llamada de mi exdirector de la normal de Cuautitlán Izcalli, el maestro César Bernal Mercado, y me invita a participar como supervisor escolar en un proyecto que elaboran la Dirección General de Desarrollo Educativo del Gobierno del Estado, del maestro Ranulfo Vivero, y me invitan a ser supervisor de escuelas particulares. Se iba a dividir, todas las escuelas particulares iban a depender de la Dirección General de Desarrollo Educativo, y todas las escuelas oficiales de la Dirección General de Operación Educativa. Sin embargo, pues no se dio este proyecto, y duramos casi más de un año sin trabajar prácticamente. ¿Sí? En ese sentido trabajábamos en casa y nada más como supervisores llevábamos algunos documentos a las escuelas. El problema es que los directores tenían pues la encomienda de no dejarnos entrar a las escuelas, entonces nada más llegábamos con el conserje, le llevábamos los documentos, pero pues a mí en la particular yo no me sentía a gusto, y le dije al maestro César: maestro, yo ya no estoy a gusto como supervisor así, pues realmente ni soy supervisor, ni soy nada, ni trabajo, ni hago nada. Entonces me dice: bueno, pues déjame comentarlo con el maestro Ranulfo, y a los pocos días me llega la invitación de trabajar en Toluca, en una subjefatura del Departamento de Elaboración de Libros de Texto. Y ándale, José, ahí tienes que trabajar de 9 de la mañana a 8 de la noche, yendo de Naucalpan a Toluca por más de un año, casi 2 años, y ya estando yo aquí tranquilo, en casa, sin hacer nada. Sí, un contraste. Trabajando aquí en casa y ganando dinero, pues nos seguían pagando, no teníamos ningún problema. ¿Cuánto tiempo es de Naucalpan a Toluca? Pues en esa época en autobús como 1:30, 2 horas a veces se hacía. Todo dependía del tráfico que hubiera, ¿no? En coche 1 hora, 1:20 más o menos. ¿Y ahí qué hacías? Pues era subjefe administrativo, tenía todo el control sobre los trabajadores manuales, sobre los policías, sobre los maestros. O sea, era el encargado de todo el personal que había ahí en ese departamento. ¿Cuánto tiempo duraste? Casi 2 años. Casi 2 años. ¿Y de ahí qué continuó? Pues en ese tiempo hubo también la oportunidad de participar en un concurso escalafonario por una plaza de supervisor escolar, y participé, y yo ya tenía en esa época la maestría. Era muy difícil que en esa época, en los 80s, alguien tuviera una maestría ya terminada, porque no había escuelas, o sea, no había todavía las escuelas que dieran maestrías en educación. ¿Y en dónde la hiciste? La maestría yo la hice en Guanajuato,
¿sí? Y en el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado. Entonces ya era titulado y así aún así, pues con todo eso mi puntaje fue muy elevado y Siempre uno regresa a su tierra, pues sí, ¿no? a Guanajuato. a estudiar allá, pero gracias a eso tuve la oportunidad de ser el primero en el escalafón y me dieron la plaza por dictamen escalafonario en educación técnica, media superior y superior. ¿Esta qué clase, o sea, qué era o de qué estaba compuesta? Pues éramos secundarias técnicas, bachilleratos tecnológicos, preparatorias y normales. Entonces, estos 4 niveles, a mí me tocó todavía al inicio estar como supervisor de estos niveles, ¿sí? Y ya posteriormente, pues, este proyecto también desaparece y mientras, pues, tengo que terminar mi comisión allá en el Departamento de Elaboración de Libros de Texto y al terminar, pues, me reintegro a mi plaza de base, ¿sí? Ya como supervisor. Y la primera de ellas, pues, es la ubicación en donde está mi plaza. Está en Zumpango. Tenía las normales de Zumpango, de Tecámac, las preparatorias, pues muchas, todos los Bueno, niveles. de Naucalpan a Zumpango también está Pues está retirado, pero pues un compañero trabajaba en Teotihuacán y me pidió el favor de que si hiciéramos una permuta, que él se venía a Zumpango y yo me iba a Teotihuacán. Teotihuacán está más lejos, ¿no? Pues era más fácil llegar porque había más medios. O sea, los caminos en esa época eran un poco más difíciles para Zumpango, pero acá para Teotihuacán había otros medios. Entonces dije, vale pues. ¿Y te fuiste a Teotihuacán? Y me fui a Teotihuacán como supervisor ya nada más de preparatorias. Tenían los municipios, tuve 5 municipios, desde Tezoyuca, Tecámac, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán y Ajapusco. Así inicié ya como supervisor de preparatorias. ¿Y ahí en qué año fue eso? ¿Cuándo comenzó? Pues estamos hablando por el 92, 93 más o menos, 94 en esa época. Como supervisor. Como supervisor ya de preparatorias. ¿Y ese fue el grado ya en el que te mantuviste? Pues en el nivel, ya hasta que me jubilé, desde 1993 a 2016, como supervisor de preparatorias. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que hay en la mesa, ¿qué es? Bueno, mira, Hugo, pues es como, pues, a mí me tocó ser subjefe en el Departamento de Elaboración de Libros de Texto, pues también me entró la inquietud, pues también de publicar, porque casi la mayoría ahí se dedicaba a hacer publicaciones para el gobierno del estado, pero también publicaciones de manera personal. Entonces también me entró ese gusanito por publicar mis propios libros. Y te quiero decir, mira, este fue mi primer libro, se llama Relación Autoridad-Poder en las Organizaciones Escolares y es prácticamente una réplica o un resumen de lo que fue mi tesis profesional de doctorado. Entonces, aquí está... O sea, ¿también tienes el grado de doctor? Sí. ¿En dónde lo hiciste? También en Guanajuato. Hice el doctorado y también de casualidad en una oficina ahí en un recorrido que hice por el Palacio de Gobierno, me encontré a un compañero que había estado en el sindicato de maestros en 1985, 82-85. Él era el oficial mayor del sindicato, el maestro Francisco Javier Estrada Arriaga, y me lo encuentro casualmente. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Y le comento que ya me titulé como doctor. Y me dice, ¿por qué no hacemos una publicación de tu trabajo de doctorado? Órale pues. Entonces ya me di a la tarea de hacer la recopilación y hacerlo ya el libro, pero de esta manera. Entonces, ¿Es tu primer libro ese? Este es mi primer libro. Por eso me da gusto que está también aquí el registro ante el Indautor, el registro público, con el sello prácticamente del registro. Y entonces para mí fue algo muy importante, muy significativo, recibir este libro en el 2008, en marzo de 2008. A veces como es la vida, ¿no? De que alguna circunstancia te hace que
des un giro, porque tal vez si no hubieras encontrado a este ese maestro maestro, en ese momento, pues hubieran sido diferentes las circunstancias. Así es, definitivamente el encuentro con el maestro Javier me dio esa posibilidad para poder elaborar mi libro. ¿Y los demás qué son? Cuéntanos sobre algunos que podamos saber. Sí, bueno, déjame comentarte antes que el maestro Javier, aparte de estar trabajando ahí en educación, él también, pues ya también tenía sus propios libros. Él publicaba ahí en una revista de educación, precisamente, para el gobierno del estado. O sea, tenía una relación directa con las personas que imprimían todo este material. Y me dice, pues ya dedícate a escribir también otro libro. Ya sacaste el primero, pues ahora saca el segundo, ¿no? Y así. Y el segundo libro fue de Pescadillas. 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 Esta es una historia también que se hizo con mi familia en unas vacaciones que hicimos a Iztapas y Guatanejo, donde había una señora que se dedicaba a vender. Ellas les llaman allá pescadillas, o sea, son... ¿Qué son? Tacos de pescado, tacos de pescado, pero ellas les llamaban pescadillas. Entonces, pues a mí se me ocurre decir, ver el amor con tanto afecto, con tanto cariño, la señora cómo vendía, ¿no? Para transmitir lo que tú estás vendiendo, es muy difícil ser vendedor, pero si le pones una actitud positiva, si lo haces con cariño, con amor, con pasión, y lo demuestras, vendes. Entonces de ahí le dije a mi esposa, ¿sabes qué? De esta señora voy a tomar el ejemplo para hacer un libro donde haga una comparación o una similitud en lo que ella hace y el trabajo de maestro, que así deberíamos de ser todos los maestros, ¿sí? Como esta señora que pone su amor, que pone su cariño, demuestra todo lo positivo en su trabajo. Así deberíamos de ser todos los maestros, y por eso hice este libro. Y en el libro, o sea, se mezclan esas historias. Sí, la historia, entonces, pero para poder hacerla, tengo que retomar algunas cosas de donde yo era supervisor. Aquí se suscitó un problema un tanto fuerte y delicado de una secretaria de la escuela, donde tuvo problemas con su familia y le quitaron a sus hijos. Una serie de cosas muy lamentables que se vivió con su padrastro. Su padrastro era alcohólico. Entonces, aquí ya empiezo yo a narrar esa historia. Oh, qué interesante. Es como ir contando esas partes de que uno va conociendo como historias y ponerlas, plasmarlas en algo físico, ¿no? Algo tangible. Sí, y por eso ya es mi primer libro de narrativa, que se llama Pescadillas, y también sirve, el maestro Javier hace alusión a ella como un trabajo que debe de ser imperativo en orientación educativa. Y de estos libros, o sea, porque tienes libros de novelas, tienes libros un poco más técnicos. Así es, por ejemplo, de la perspectivas de la supervisión escolar. Aquí estoy prácticamente dando toda mi experiencia como supervisor escolar, de más de 20 años como supervisor. Entonces, este es un libro eminentemente formal, pero que trae parte de la historia de la educación en el Estado de México, de las características y aspectos de la supervisión escolar, de lo que debe de ser la supervisión escolar, de cómo resolver los problemas, de cómo dialogar, de cómo solucionar y todos los problemas y conflictos que se dan en las instituciones. Pues son casi como más de 20 años de experiencia plasmados en este libro. En este libro, así es. ¿Y qué más? ¿Qué otros libros? ¿Cuál es alguno que nos quisieras presumir? Bueno, El Trompo es una historia de la Revolución Mexicana. Yo siempre, casi todos mis libros que he publicado, los relaciono con algo histórico. Por ejemplo, El Trompo es de la Revolución Mexicana, donde hago hincapié en los niños. También mi esposa aquí me hizo el comentario que uno de sus tíos, llamado Jesús,
que viven en Aculco, que desde muy chico se fue a la Revolución Mexicana, pero que nadie supo prácticamente nada de él, hasta que ya regresó pues ya un hombre hecho y derecho, y prácticamente se me vino la idea de poder hacer un libro de los niños que participaron en la Revolución Mexicana. Así, uno de ellos es real, los otros 3 pues utilizo el lenguaje figurado para poder hacer la historia de la Revolución Mexicana. Oh, qué interesante, sería interesante poder leerlo. Por ejemplo, del Bicentenario, pues es en relación a la independencia. En 2010 se llevó a cabo el Bicentenario de la Independencia de México, pero también es algo muy bonito porque inicia en un hospital, se llama el Hospital de la Luz. Ahí también me iba con mi esposa a ver, pues a realizarle algunos estudios de la vista, y ahí había un niño muy pequeño, muy chico, que andaba siempre pues jugando con las señoras, con los señores, con todo el mundo andaba jugando el niño. O sea, llamaba la atención. El niño tenía problemas de la vista, no veía. Entonces dije, pues aquí está para hacer otra historia de cómo iniciarla, y que sea la abuelita la que le cuente al niño lo que pasó un 15 de septiembre de 1810, porque el 15 de septiembre de 2010 sale el niño del hospital, escucha cohetes, todo es algarabía, todo es fiesta, y dice, abuelita, ¿por qué hay tanto trueno? Lo escucho, hay tanto ruido. Hijo, es que hoy es un día muy especial para México. Hoy se celebran 200 años de la independencia de México. Obvio. Sí. Y pues por ello hice este libro, pero aquí hay algo muy importante que se realiza en la Escuela Preparatoria Oficial número 203 de Coyotepec. Entonces hago que el niño viva en Coyotepec, se traslada a la Ciudad de México, y aquí narro la historia de cómo se inicia esta Escuela 203 de Coyotepec, también con otro tipo de problemas muy difíciles, porque en primer lugar no tenían terreno, y aquí el comisariado ejidal les da un terreno de muchas hectáreas, ¿sí? para poder hacer la construcción. Y aquí hacemos que el señor vaya, toque la campana, y esto sí es verídico, esto es real, porque tenemos incluso fotografías de esta institución. Yo ya era el supervisor de aquí. Entonces, de esa manera la abuelita le cuenta al niño todo lo que es la independencia de México, desde Hidalgo, Morelos, Guerrero, hasta la consumación. Es un libro muy bonito, que también pues, me ha dado muchas satisfacciones en mi transcurso como maestro y como escritor ahora. ¿Cuántos libros tienes? Pues vamos a decirle algunos, porque a lo mejor son un poco más de 15, de 20 libros, pero también quiero hacer algo importante que la gente conozca, porque hice un libro que se llama Pequeños Detalles. Este está dedicado, es la vida e historia del maestro Jesús Garduño Cervantes, que fue el que me ayudó para ser maestro de primaria. A él le debo muchas cosas y le hice su libro. ¿Sí? Otro libro que se llama Vidas Paralelas es la historia del maestro Manuel Pereira Mejía, que junto con su esposa Gloria, la maestra Gloria, hicieron algo muy importante y transformaron la vida institucional de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Él fue el que me llevó a trabajar a la Normal de Cuautitlán Izcalli. Desafortunadamente ya no está con nosotros, pero también le hice su libro al maestro Manuel Pereira. Un homenaje. Sí, un homenaje, pero ya por escrito. Y también decías que ahora no solo escribes, sino tratas de promover la escritura hacia... Con los alumnos. Con sí, otros alumnos. Es muy importante el trabajo que hace uno como maestro y los productos que uno pueda realizar de manera personal. Pero yo creo que el trabajo como maestro es los resultados, que tu trabajo se plasme con niños, con jóvenes, pero que ellos realicen prácticamente sus primeros trabajos
ya quiero decirles a ustedes, uno de los trabajos que me dio también muchas satisfacciones fue un taller que les di a un grupo de alumnos de 4º grado de primaria en una comunidad que es de Tierra Blanca, Guanajuato. Aquí les di algunas clases y los niños vieron plasmados sus poesías, sus trabajos de narrativa incluso, pero para mí esto fue muy importante, ver los que ya hayan realizado este trabajo fue muy bonito. Otros libros que de alguna manera... ¿Esos poemas los hicieron ellos? Ellos, sí, los alumnos. Por eso yo nada más les dije cómo hacerlos, ¿no? De qué manera se pueden implementar la estructura y todo eso. Y la maestra del grupo me ayudó a hacer la impresión, a imprimirlo ya por computadora. Y yo ya lo único que hice fue el armado, llevarlo a la impresión y ya tenerlo de esta manera. Por eso también con niños de secundaria, el trabajo de secundaria, taller de escritura creativa, con los alumnos de la Escuela Secundaria Oficial 530, anexa a la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza. Para mí es un orgullo que los alumnos de la secundaria que yo fundé hayan hecho también sus primeros trabajos ya, sus primeras publicaciones. Y esto también es de poesía, de narrativa, de algo muy, muy bonito, pero son alumnos de secundaria, de 1º a 3º de secundaria. Y ya hicieron otro libro, taller de creación literaria de la escuela secundaria, anexa a la Normal de Atizapán de Zaragoza. Este libro lo acabamos también de presentar ahí en la escuela, bueno, en un auditorio que está muy cerca de la escuela, pero también es trabajo de los propios alumnos. Y ya más formales, ¿sabes por qué escribo? También son poemas, es narrativa de los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 114 de Cuautitlán Izcalli. ¿Sabes por qué escribo? La maestra Irma Rosa Zavala fue la coordinadora de todo este proyecto, pero también aquí estuvo la mano mía como supervisor. Este otro, Tu casa entre los árboles, de la Escuela Preparatoria Oficial número 126 de Cuautitlán Izcalli. Alumnos que ya lo hicieron, pero a veces si uno no los anima a hacer su publicación, pues ahí se queda, nada más. ¿Y cómo te pueden contactar para...? Bueno, porque por lo que veo son diferentes escuelas. Sí, ahorita permíteme nada más. Otro, El diario del sirviente, de Luis Esquivel García, de la Prepa 114. Este es de ciencia ficción, El hombre hijo de Gea, de la Escuela Preparatoria número 4, de Huehuetoca. ¿Sí? Este libro de poesías, Aunque el corazón parta, de Abraham Luna Hernández, está precioso. O sea, hay poemas muy bonitos, incluso podríamos, ese aquí me lo dedicó para mi padrino, doctor José Rico Padilla. Gracias por su apoyo. Pero ya vio plasmadas sus poemas en este libro, está muy bonito. Otro libro, El ojo y Dantes, pero ya es una novela de una alumna de la Escuela Preparatoria 126 de Cuautitlán Izcalli. Es una novela que una niña de 3º de prepa haga esto, pues es algo muy bueno para ella. O sea, estos dos últimos son trabajos de otros, bueno, de alumnos, pero en solitario. Sí, pero va el apoyo mío. Sí, claro. Yo les reviso los trabajos. No, pero es que es ahí esa parte muy interesante en el que tú los motivas a que hagan sus propias cosas. Sí, yo los reviso, les doy algunas sugerencias, cómo hacerle, cómo iniciar, cómo es el desarrollo, cómo va a ser el final. Y todo esto, pues de alguna manera se enfoca en estos trabajos. Y tenemos más que han hecho los alumnos de las escuelas preparatorias donde yo fui supervisor. Pero quiero hacer un paréntesis. Bueno, 2 de mis últimos libros se llaman de Tesoros de mi pueblo. Es la experiencia de una maestra que inició a trabajar nada más con 6º año de primaria. Es algo también muy bonito. Y el último libro, Con la mochila a cuestas, es un trabajo que hice con coordinación con la Universidad Autónoma de Chapingo.
También señalo aquí el trabajo del maestro rural y la relación que se da entre los agrónomos de Chapingo y los maestros rurales. Es una historia muy bonita que vale también la pena presentar. Y la acabo de presentar la semana pasada. Presenté este libro con jóvenes de ingenieros y de la prepa agrícola de la Universidad de Chapingo. Pero antes, yo quiero concluir con algo muy importante. Hoy estamos celebrando el 2 de marzo de 2024, un aniversario más del natalicio del Estado de México. Hoy 2 de marzo. Y hoy, hace 15 años, recibí la presea Estado de México en Pedagogía y Docencia que el gobierno del Estado de México cada 2 de marzo entrega a los ciudadanos que se distinguen por alguna característica especial, ¿sí? Se hace entrega de esta presea a como a 10, 12 personas del Estado de México que se distinguen en algo. A mí hace 15 años me hizo pues también el Consejo de Premiación, se fijó en mi trabajo, en los libros que he elaborado y bueno, me otorgaron la presea Estado de México en 2009. ¿Y esa presea a quién se las otorgan o cómo es? ¿Solo es una persona, es a varios? Es que hay de diferentes modalidades. Hay, por ejemplo, para artesanos también, es a un grupo de personas, pero... O sea, no solo es en educación, sino hay otras... No, hay para artes, para música, para diferentes aspectos, pintura, escultura, personas que de alguna manera, de deportes incluso hay, ¿sí? Pero hay, no recuerdo ahorita cuántas preseas o a cuántas personas se dan, pero sí son varias. ¿Y te la otorgaron? ¿Por qué? Pues uno entra a un concurso, ¿sí? En ese concurso hay un jurado que se llama Consejo de Premiación. Ese consejo va designando a las personas que son acreedores a este estímulo, vamos. Entonces tú concursaste con, muchos más maestros. Sí, prácticamente con todos los del Estado de México, que no sé cuántos serían, 2,000, 3,000, la verdad no sé, pero de ahí se van haciendo por etapas, lo van haciendo a un lado hasta que ya nada más de esas personas que están participando queda uno solo. Pues es un gran logro el que dentro de tantas personas te hayan elegido triunfador, claro, para este y sobre premio. Todo que la satisfacción que estando en una reunión de supervisores en Lerma, una secretaria, una señorita me hace una llamada a mi celular y me dice: maestro José Rico Padilla. Sí, dígame, a sus órdenes. Dice: permítame, le va a hablar el gobernador. Y digo: ay, caray, ¿cómo que el gobernador? Y sí, me habló el licenciado Enrique Peña Nieto diciéndome, te decía que pues una de las mayores satisfacciones que tengo es precisamente que él me haya hablado y que luego el secretario general de gobierno y que me hayan acompañado a recibir esta presea, pues mi familia, mis amigos, mis compañeras directoras, directores. Es algo único en mi historia como maestro, recibir la presea Estado de México. Es uno de los logros más importantes que hay en el Estado de México en general y ¿sí? Como maestro debe ser muy importante, ¿no? Así es. ¿Recuerdas con alguna otra? Bueno, se los entregan a varias personas, nos comentabas. Sí. Bueno, a ti y a otro grupo. En educación, te digo, es en educación a una sola persona. Sí. Hay de artes, por ejemplo, a un grupo de personas que puede ser una comunidad. Puede ser de arte, ciencias, pintura, pues... ¿Recuerdas algún otro premiado que estuvo contigo en esa ocasión? Pues lo de fútbol, estuvo el Chepo de la Torre, Guillermo Corona del Deportivo Toluca. Claro, pues en este sentido ahí ellos fueron los que llamaron la atención, porque el Toluca había sido campeón ya de fútbol de México, ¿sí? De la Liga MX, y pues son los que acaparan la atención en ese momento.
pues a mí prácticamente nada más, ya hasta el final, en el Teatro Morelos, me hizo una entrevista una periodista de TV Azteca. Bueno, pero es Pues sí. importante, ¿no? Pues sí. Uno se debería sentir orgulloso por ese tipo de cosas. A ver si un poco también más adelante nos puedes mostrar algunas fotografías de esa entrega, de pues, este orgullo, ¿no? que debiste de haber sentido, ¿no? Claro que sí. Y bueno, regresando un poco a esta parte de los libros, nos comentabas que por acá tenías algunos obsequios que nos ibas a... Sí, pues puedo compartir. Todavía me quedan algunos libros para los supervisores o maestros que quieran conocer parte de la historia de la educación en el Estado de México. Aquí lo podemos, se los podemos regalar, pero ya nada más de los demás ya son personales, ya no tengo, pero de este sí. No, bueno, la idea es compartirlo con los maestros, justo el canal es Historias de Maestros, y pues yo creo que estarían interesados en saber esta parte. ¿Y en dónde te podemos contactar para que, un poco por ejemplo, si alguien de alguna escuela, una preparatoria, secundaria, se quisiera contactar contigo? Pues directamente a mi correo. A tu correo. Bueno, por acá a lo mejor dejamos tu correo para si alguien quisiera contactarse, pues para que pudieras ayudarlos, ¿no? A más gente a poder escribir, a plasmar sus propias historias. Así es. No, pues muy bien. ¿Algo más que nos quisieras comentar? ¿Algo que...? Pues únicamente agradecer a Dios por todas las cosas que me ha dado. Yo creo que eso es lo importante. Mi familia, a mi esposa, mis 2 hijos, Hugo, Omar, ahora a mis nueras, a Sandra, a Mara. Yo creo que es lo más valioso, lo más importante que como persona puedo tener. Bueno, pues solo me queda agradecerte, José, por esta increíble plática. Ha sido una historia muy interesante, muy inspiradora. Y bueno, si conocen algún maestro que quisiera contar su historia, sería interesante conocerlo. Y bueno, no es que nos guste el chisme, pero creo que son esas historias conmovedoras e inspiradoras que pueden motivarnos a seguir en esta profesión. Y bueno, si este ha sido su primer capítulo, les sugiero que se puedan suscribir para bueno, continuar con esta parte de motivar a las personas a conocer un poco más allá de ese ente que solo califica por la persona que está detrás de él. Hasta luego.